Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con el estudio de hoy. El objetivo de hoy es: debemos perseverar en la oración y no desanimarnos. Recordemos, evidentemente, que es una comunicación con Dios y pues lo más importante en todo caso siempre va a ser lograr que se establezca realmente. Y pues para empezar vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos das y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe. Y también abre nuestro entendimiento para este momento de la palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Como ustedes ven, vamos a leer Lucas 18 del 1 al 8, que dice lo siguiente. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre. Sin desanimarse, les dijo, había cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Muy bien. Entonces, estamos viendo aquí algo muy importante. Primero que nada, cómo alguien que está utilizando una ilustración muy buena es la insistencia, ¿sí? Esta persona que vemos aquí es un juez que no considera a nadie y ni teme a Dios. Ya con esas dos cosas juntas, tenemos un gran problema, ¿no? Pero ella no se desanimó, siguió insistiendo. En los versículos 4 y 5 vemos cómo el juez hace justicia a la viuda a fin de cuentas. Le molestaba tanto que estuviera tan terca, pidiendo y pidiendo que llegara esa justicia, que estaba muy molesto y le hacía la vida imposible y entonces dice, bueno, le voy a hacer justicia para que ya me deje molestar, ¿no? Es una realidad. Ahora, Jesús usa esa aplicación en esta parábola para decirnos, somos sus escogidos. A Dios no le molesta que le pidamos, al contrario, Él quiere que estemos en contacto con Él constantemente. Y si clamamos día y noche a Dios, Dios nos escucha. Dios es un juez justo, a diferencia del que tienen aquí en esta parábola, ¿sí? Y bueno, también les voy a invitar, por favor, a que leamos quiénes son los escogidos en Efesios 1, 13 al 14, que dice lo siguiente. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo querido de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, creímos, oímos la palabra, creímos, fuimos sellados y entonces somos los escogidos. ¿Qué necesitábamos? Simple y sencillamente creer, tener fe en aquel que nos trajo la salvación. Entonces, no todos los que clamen a Dios van a ser realmente escogidos. Solamente aquellos que creyeron en el mensaje de salvación, aquellos que creen que Jesucristo es el único medio para nosotros estar con Dios, para llegar a estar en su presencia. Muy bien. Eh, Cuando nosotros analizamos esto, tenemos ahora algo muy importante que también tenemos que considerar. Eh,
El desánimo es el enemigo de preservar la oración. ¿Por qué nos animamos? Fíjense, aquí es muy importante entender por qué las personas llegan a desanimarse. Eh, Vamos a encontrar siempre situaciones que nos hacen dudar que Dios realmente, que nos hace dudar. ¿Por qué? A veces no encontramos la respuesta pronto, o simplemente no tenemos la respuesta de Dios, y a veces incluso consideramos que Dios no nos va a contestar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un gran problema, ¿sí? También la pereza que tenemos para orar. No tenemos tiempo para orar, flojera, todo eso nos lleva a desanimarnos y no nos permite hacer lo correcto. Recordemos siempre que lo correcto puede ser lo que no es un hábito en nosotros. Estamos viviendo en un tiempo en que tenemos muchas prioridades y nos olvidamos que la principal prioridad de nuestras vidas debe de ser Dios. Dios es el que nos da, Dios es el que hace, Dios es el que permite y por lo tanto Dios es soberano en mi vida. Y eso es lo que nos puede quitar esa pereza. Ahora, ¿qué más nos puede desanimar? Vamos a ver el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos una vida de pecado, donde todo mundo normaliza el pecado. Entonces, vivimos en un mundo de pecado y nosotros somos pecadores. Y abrigamos y tratamos de proteger aquello que nos hace sentir cómodos en una zona de confort. Y eso es contra Dios. Aquí lo dice claramente, por abrigar pecado en su corazón. Él no puede convivir con el pecado. Si no lo confiesas, si no lo abandonas, ¿cómo quieres ser escuchado por Dios? ¿Sí? Debemos de tener claro que el pecado no es la manera adecuada de comunicarnos con Dios. El pecado debe estar desechado en nuestras vidas. Eso debe de quedar claro. Y si no lo haces, no te quejes. Acepta que entonces tu comunicación con Dios está cortada, no puedes comunicarte con Él. Entonces hay que abandonar el pecado para que Dios pueda escucharnos. Ahora, ¿cómo es Dios diferente a este juez injusto que teníamos aquí? En el versículo 8 que leímos, decía así: les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Aquí el problema principal no sería que Dios no quiera hacer las cosas. El problema es que si mi fe realmente es firme, ¿sí? Nosotros somos escogidos de Dios. Dios realmente nos quiere de alguna manera mantener bien, mantenernos con Él. Él es justo, Él te ama y Él va a hacer justicia sin demora si ve que tú eres su hijo con todo lo que implica ser su hijo. Por eso es tan importante la fe, el abandonar el pecado. Todo esto es importante. Si no, no lo vas a lograr. No, no es algo difícil en la apariencia, pero el mundo te presiona. Tus familiares te presionan, tu trabajo te presiona. Y la idea es que tú, en todos esos ámbitos, en estas circunstancias, tú te mantengas firme. Muy bien. Ahora, Jesús hace la pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Si tú tienes fe, vas a perseverar. Si tú tienes fe, vas a hacerlo con toda tu energía, con todas tus ganas, y vas a mantener siempre tu oración como una parte de tu vida primordial, ¿sí? Pero
Cuando nosotros no tenemos suficiente fe, entonces no perseveramos. Entonces la falta de oración también es una indicación de falta de fe. No creemos en Dios realmente como debiéramos. Pensamos que Dios es algo lejano y yo estoy aquí en la tierra y por lo tanto no tiene caso. Esa es la manera como lo ven aquellos que no tienen la fe firme y bien puesta. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, por qué algunos naufragaron en su fe. Vamos a ver 1 Timoteo 1, 18 al 20. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las promesas que antes hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Nuestra conciencia debe estar siempre tranquila. Tenemos que obedecer a nuestra conciencia. Si mi conciencia me dice que eso no, eso no. Chéquenlo muy bien, porque aquí dice, no hacerle caso a su conciencia. Tú ya sabes cuando vas a pecar. Tu conciencia te lo está diciendo. El Espíritu Santo que está obrando en ti te lo está diciendo. Y aquí vemos cómo ellos, pues, no mantuvieron una buena conciencia. Y por lo tanto, a esas dos personas que Pablo menciona, las entregó a Satanás. ¿Qué quiere decir? Al dominio del mundo. Qué terrible, ¿no? Ahora, también en Efesios 6:18 tenemos otro ejemplo. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Aquí está la parte importante, perseveren, ¿sí? Pero ¿cómo debemos orar? En el Espíritu. No es la persona la que está orando, es el Espíritu Santo el que está provocando en mí esa oración que es agradable a Dios y que me mantiene en comunión con Dios, ¿sí? Hay una guerra espiritual que estamos enfrentando a diario, en todo momento, y hay que orar por todos los que somos miembros del cuerpo de Cristo, toda la iglesia del mundo, para que podamos ser vencedores ante esta guerra espiritual. Estamos en una lucha contra Satanás. Satanás quiere ganar esa batalla. No va a ganar la guerra. Quiere ganar las batallas. Y desgraciadamente, como vemos el mundo como está hoy, estamos viendo que sí está ganando muchas partes. Pero la oración es poderosa. La oración del justo es poderosa. ¿Sí? Ahora en Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos 10:35. Así que no pierdan la confianza porque esa será grandemente recompensada. Y también el 36. Y ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Siempre se usa la palabra perseverar. Cumplimos la voluntad de Dios y recibimos lo prometido. Causa-efecto. Muy importante. ¿Sí? Entonces, recordemos esto siempre, hermanos. Es nuestra única arma para poder vivir aquí es la fe. Y la fe, ¿cómo se mantiene? Con una oración constante. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasó con Isaac. Eh, Tuvo 40 años cuando se casó con Rebeca. Por 20 años esperaban que iba a tener un hijo. Pero vamos a ver en Génesis 25:21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Isaac oró al Señor en favor de su esposa estéril. Dios lo oyó y su esposa quedó embarazada. En etapas ya muy avanzadas de edad, cosa que, ¿cómo se puede llamar? Es la obra de Dios, es un milagro de Dios. También vemos en Tesalonicenses 2:17 al 18. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Sí, deseamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió.
El apóstol Pablo fue incansable en el Evangelio. Él viajó, luchó, ¿sí? Él deseaba ver a estas personas de Tesalónica, pero Satanás se lo impidió. Qué interesante es saber que Satanás tiene poder. No todo el poder como Dios tiene poder en el mundo. Él tiene la potestad en el mundo. Por eso es tan importante entender esta lucha espiritual. Y después vemos aquí también en 1 Tesalonicenses 3:10, en la misma 1 Tesalonicenses, pero en el 3:10 vemos ahora qué hace Pablo al ver este impedimento. Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. Suplicaba por ellos, pedía por ellos, porque sabía que la fe de estas personas aún no era completa. Perseveró en oración por ellos. Vemos obviamente que Pablo usaba las herramientas que Dios le dio para poder llegar a ellos. Y ahora vemos también en los versículos 11 y 13 cosas que Pablo deseaba para la iglesia, que dice así: que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente para que cuando el Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Vemos ahora que necesitaban dos cosas en especial: crecieran para amarse unos más unos a otros, tal como Pablo los amaba y también obviamente Dios nos ama, ¿no? Y que fueran fortalecidos interiormente para que cuando venga el Señor fueran intachables delante de Dios. Tenemos dos partes: primero, crecer para amarse más unos a otros, y por otro lado, ser intachables. Cosas que Pablo le anhelaba para este pueblo de Tesalónica. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Debemos orar sin cesar. No importa cuánto tiempo le dediquemos, pero debe ser sin cesar, siempre buscando, ¿no? Abraham por 25 años esperó para tener a su hijo Isaac. Ana, la madre de Samuel, tuvo que esperar años hasta que Dios le diera a su hijo Samuel. ¿Cuánto tiempo vas a orar tú? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que esperar mucho tiempo para la respuesta de Dios en oración? Quizás por años, y a lo mejor aún no lo recibimos su respuesta. ¿Qué debemos de hacer? Según el Señor Jesucristo debemos orar siempre sin desanimarnos, no importando cuánto tiempo hemos estado orando. Si llevas 5 años orando, ora 10. Si llevas 10, ora 20. No te desanimes. Mantente en oración. El Señor es grande, el Señor cumple. Y analiza tu vida. Analiza qué parte del pecado sigues abrigando que no te permite esa comunicación con Dios adecuada. Analiza cuánta fe te falta. Pídele fe, pide sabiduría al Señor. Y Dios obra. Bien, hermanos. Con esto terminamos este tiempo de la palabra. Deseo en el corazón que nuestra fe aumente, que oremos sin cesar. Para terminar, oremos. Padre, gracias te damos. Te agradecemos, Señor, por lo grande que eres, porque tu plan es perfecto, porque nuestras vidas están controladas por ti, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a perseverar, Señor, en oración, que nos ayudes a mantenernos intachables ante ti, para que cuando venga el Señor Jesucristo no seamos avergonzados, Padre. Bendícenos. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.